Que se te pase caminando, deja de ser un bebé, gritó mi padre mientras yo yacía inmóvil en el suelo. Mi hermano estaba de pie sonriendo con presunción, mientras mamá me acusaba de arruinar su cumpleaños. Pero cuando la paramédica vio que no podía mover las piernas, inmediatamente pidió refuerzos policiales. La resonancia magnética revelaría la verdad. El repugnante crujido de mi columna contra las escaleras del sótano resonó por toda la casa, pero no fue nada comparado con el frío silencio que siguió. Yacía allí extendida en el fondo, mirando hacia arriba a la cara sonriente de mi hermano Jake. Mi pastel para su cumpleaños número 16 yacía salpicado a mi lado. El glaseado azul estaba manchado por el hormigón como evidencia de algo roto más allá de toda reparación. Mi padre se alzaba en la parte superior de las escaleras, con el rostro torcido por una decepción familiar. Se te pasará caminando. Deja de ser un bebé, ladró él mientras yo intentaba y fallaba al mover mis piernas. Mi madre apareció a su lado, entrecerrando los ojos con acusación. India, ¿cómo pudiste arruinar el día especial de Jake con tus dramatismos? Pero cuando la paramédica Tara vio que no podía mover las piernas, inmediatamente pidió refuerzos policiales. La resonancia magnética revelaría la verdad que habían pasado años ocultando. Me llamo India Carson y durante 28 años he vivido a la sombra de mi hermano pequeño, Jake. Nuestra casa familiar en los suburbios de Atlanta era un escaparate de perfección desde el exterior. Paisajismo inmaculado, mecedoras a juego en el porche envolvente y fotos familiares que mostraban 4 rostros sonrientes en perfecta coordinación. Pero las casas esconden cosas. La nuestra ocultaba la verdad sobre quién era realmente Jake y hasta dónde llegarían mis padres para proteger a su hijo de oro. Ese día se suponía que iba a ser una simple celebración, el cumpleaños número 16 de Jake. Un hito al que casi no asistió, pero la abuela Elaine me había llamado la noche anterior, con la voz temblorosa por esa súplica familiar. India, cariño, sé que las cosas no han sido fáciles, pero tu hermano cumple 16 años. La familia debería estar junta para estos momentos. Lo que la abuela Elaine no dijo, pero yo sabía que pensaba, era que Jake estaba empeorando. Las señales estaban ahí, y ella era una de las pocas que las notaba. Había estado observando con ojos preocupados durante años, presenciando pequeñas crueldades que mis padres desestimaban. El pájaro muerto que encontró en su bolso después de regañar a Jake. La forma en que las mascotas del vecindario evitaban nuestro jardín. La muñeca rota que sufrí cuando tenía 14 años después de que Jake me tirara accidentalmente de la bicicleta. Lo pensaré, le había prometido, aunque ya había decidido ir, no por Jake, sino por ella, y tal vez secretamente para ver si algo había cambiado. Trabajaba como fisioterapeuta en el Atlanta Memorial, ayudando a las personas a recuperarse de lesiones. La ironía no se me escapaba, pasaba mis días curando a otros mientras cargaba con mis propias heridas invisibles. Mi apartamento al otro lado de la ciudad era mi santuario, la distancia de mi casa familiar, un límite que mantenía por salud mental. Mis compañeros de trabajo no sabían nada de la dinámica de mi familia. Para ellos, yo solo era India, dedicada, compasiva, quizás un poco reservada. La mañana del cumpleaños de Jake, llegué temprano para ayudar con los preparativos. Mi madre, Heather, me saludó con ojos sorprendidos y un abrazo rígido. «Realmente estás aquí», dijo, como si mi presencia fuera inesperada y ligeramente inconveniente. «Jake estará muy contento». No lo estaría. Ambas lo sabíamos. Pero la mentira colgaba entre nosotras, cómoda en su familiaridad. Mi padre, Tom, estaba en el patio trasero preparando la parrilla, sus anchos hombros cargaban el peso de su exitoso negocio de construcción y el orgullo familiar. Asintió cuando me vio, un gesto que pasaba por afecto en nuestro hogar. «Indy. Qué bueno que hicieras tiempo». Sus palabras llevaban una sutil indirecta sobre mi ausencia en las reuniones familiares recientes. «No me lo perdería, papá». Otra mentira cómoda. Jake apareció alrededor del mediodía, durmiendo hasta tarde como hacen los adolescentes. Pero no había nada típico en la forma en que sus ojos se entrecerraron cuando me vio de pie en la cocina arreglando fruta en una bandeja. «Bueno, miren quién decidió aparecer», dijo, con la voz goteando un desdén que solo yo parecía escuchar. Mi madre sonrió indulgentemente a su hijo, revolviéndole el cabello como si todavía tuviera 7 años en lugar de 16. «Sé amable, Jake».
Tu hermana se tomó tiempo libre del trabajo por ti. La sonrisa de Jake no llegó a sus ojos. Qué generoso de su parte. La tarde avanzó con cortesías calculadas. Los vecinos y amigos de la familia llegaron portando regalos y admiración por Jake, atleta estrella, estudiante de honor, el hijo perfecto. Nadie vio cómo golpeó deliberadamente mi brazo cuando llevaba bebidas, haciendo que me derramara encima. Nadie notó cuando interrumpió cada conversación que intenté tener. Estos eran viejos patrones, invisibles para todos menos para mí. El doctor Marcus Allen, amigo de toda la vida de mi padre y compañero de golf, llegó con su esposa. Conocía a nuestra familia desde hacía años y nos había tratado tanto a Jake como a mí por varias lesiones infantiles. Me dirigió una larga mirada cuando Jake me empujó juguetonamente a un lado para saludarlo. ¿Cómo estás realmente, India?, preguntó en voz baja cuando tuvimos un momento a solas. Estoy bien, dije automáticamente. La respuesta que se esperaba de mí. Él asintió, pero algo en su expresión me dijo que no estaba convencido. Sabes, siempre he pensado que eras la fuerte en esta familia. Antes de que pudiera responder, llegó la hora del pastel. Mi madre había estado preocupada por la monstruosidad azul de 3 pisos todo el día. El color favorito de Jake, el sabor favorito de Jake. Me ofrecía recuperarlo del refrigerador del sótano donde se había estado enfriando. Las escaleras del sótano eran empinadas y estaban mal iluminadas. Bajé con cuidado, encontré el pastel y comencé el lento viaje de regreso, equilibrando la pesada bandeja. Estaba a 3 escalones de la cima cuando sentí la presencia de Jake detrás de mí. Me había seguido silenciosamente. ¿Necesitas ayuda, hermanita?, preguntó, con voz inquietantemente suave. Lo tengo, gracias, respondí, sin darme la vuelta, concentrándome en los escalones restantes. Sentí su aliento en mi cuello mientras se inclinaba y susurraba, «Ups». Sus manos presionaron contra mi espalda con una fuerza sorprendente. En ese momento suspendido antes de caer, capté la expresión horrorizada del doctor Marcus en la parte superior de las escaleras. Él lo había visto todo, pero mientras yo caía hacia atrás, con el pastel volando de mis manos, lo vi retroceder, su rostro nublándose con la misma ceguera voluntaria que había visto en tantos adultos a lo largo de mi infancia. La caída en sí fue un borrón de movimiento y dolor agudo. Recuerdo pensar que extraño era que pudiera contar cada escalón mientras mi cuerpo chocaba contra él. 1, 2, 3, hasta que algo en mi espalda baja hizo un sonido que ningún cuerpo humano debería hacer. Cuando aterricé en el fondo, extendida entre pastel aplastado y vidrios rotos de la bandeja, el mundo se quedó en silencio excepto por el zumbido agudo en mis oídos. Traté de mover mis piernas. No pasó nada. Lo intenté de nuevo, concentrando toda mi energía mental en el simple acto de doblar la rodilla. Mis piernas yacían allí, insensibles, como si pertenecieran a otra persona. Jake estaba de pie al pie de las escaleras, con el rostro como una máscara de falsa preocupación mientras los pasos tronaban arriba. «Papá», gritó. India se cayó. Creo que lo hizo a propósito. Lo último que vi antes de que mi familia se amontonara alrededor fue la cara del doctor Marcus mirando hacia abajo desde la parte superior de las escaleras, con los ojos llenos de un conocimiento que fingiría no tener. Como todos los demás que habían presenciado la crueldad de Jake a lo largo de los años, elegiría el silencio. Porque en nuestra familia, proteger a Jake era la regla no escrita que superaba todo lo demás. India, ¿puedes oírme? La voz de mi padre retumbó sobre mí, más molesta que preocupada. El techo del sótano giraba en círculos perezosos mientras intentaba concentrarme en su rostro. No puedo mover mis piernas, susurré, con el terror creciendo en mi pecho. Papá, no puedo sentir nada debajo de mi cintura. Su expresión se oscureció, la familiar sombra de incredulidad cruzando sus rasgos. ¿Estás bien? Solo te sacaste el aire. Mi madre apareció a su lado, con las manos revoloteando nerviosamente alrededor de su rostro. El pastel está arruinado, dijo, como si esa fuera la verdadera tragedia que se desarrollaba. Todo el mundo está esperando. Jake estaba detrás de ellos, con el rostro cuidadosamente arreglado en una máscara de preocupación fraternal. Pero capté la leve contracción en la esquina de su boca, casi una sonrisa. Ella simplemente se cayó, mamá, dijo, con la voz perfectamente calibrada para sonar inocente.
Traté de atraparla, pero iba demasiado rápido. La mentira se deslizó fácilmente de sus labios, como lo había hecho incontables veces antes. Quería gritar la verdad, pero el dolor atravesó mi columna como electricidad, robándome el aliento y nublando mi visión. Se te pasará caminando. Deja de ser un bebé, repitió mi padre, agachándose para agarrar mi brazo. Cuando intentó levantarme, el dolor estalló en algo insoportable, y mi grito finalmente silenció la habitación. Tom, tal vez deberíamos, comenzó mi madre con incertidumbre. Ella está haciendo esto para llamar la atención, la interrumpió mi padre. ¿Sabes cómo se pone cerca de los cumpleaños de Jake? A través de las lágrimas, vi a mi abuela Elaine abrirse paso entre la pequeña multitud que se había reunido en la parte superior de las escaleras. ¿Qué pasó? Déjenme pasar. Antes de que alguien pudiera responder, sonó el timbre. Mi madre pareció aliviada por la interrupción. Esa debe ser Fiona con el regalo de Jake. Yo abriré. Fiona Walsh era nuestra vecina, una enfermera del Hospital Grady Memorial, que se había mudado recientemente al vecindario. Había hablado con ella solo unas pocas veces, pero me había parecido perceptiva y amable, cualidades escasas en el círculo social de mi familia. Lo que sucedió después lo cambió todo. Escuché la voz de Fiona antes de verla, el tono profesional cortando a través de las preocupaciones murmuradas de los invitados a la fiesta. Disculpen, soy enfermera. Déjenme pasar, por favor. Apareció al pie de las escaleras, todavía con el uniforme de su turno, su cabello rojo recogido en una práctica cola de caballo. Me echó un vistazo y toda su actitud cambió. Que nadie la mueva, ordenó, arrodillándose a mi lado. Sus manos fueron suaves pero eficientes mientras revisaba mi pulso y me miraba a los ojos. India, ¿puedes decirme qué pasó? Me caí por las escaleras, dije, consciente de que mi familia miraba. No puedo mover las piernas. Los ojos de Fiona se entrecerraron ligeramente mientras realizaba una rápida evaluación neurológica, pasando su uña por la planta de mi pie. La vi hacerlo, pero no sentí nada. ¿Puedes sentir eso?, preguntó. Negué con la cabeza, con el pánico en aumento. Voy a llamar al 911, dijo, sacando su teléfono. Mi padre dio un paso adelante. Eso no es necesario. Este es un asunto familiar, e India siempre ha sido propensa a los dramatismos. Fiona se enderezó, sus 1,65 m de alguna manera dominando mientras enfrentaba a mi padre de 1,80 m. Señor, su hija tiene signos de posible trauma espinal. Necesita atención médica inmediata. Estás exagerando, intervino mi madre. Es el cumpleaños de Jake. Tenemos invitados. Algo brilló en los ojos de Fiona. Reconocimiento, tal vez, de una dinámica que había visto antes. Se alejó de mis padres, con el teléfono ya en su oído. Habla Fiona Walsh, enfermera registrada del Grady Memorial. Necesito una ambulancia en el 427 de Oakwood Drive. Posible lesión espinal. Mujer adulta, aproximadamente 28 años. Lo que siguió fue un borrón de actividad. Los invitados fueron conducidos fuera, la fiesta efectivamente terminada. Jake interpretó su decepción perfectamente, aceptando palmaditas de simpatía y promesas de otra celebración con humildad practicada. A través de todo eso, yacía en el frío piso del sótano, con el dolor irradiando a través de mi cuerpo en oleadas, aterrorizada por el silencio de mis extremidades inferiores. Los paramédicos llegaron en minutos, una bendición de los tiempos de respuesta de emergencia suburbanos. La paramédica principal se presentó como Tara mientras se arrodillaba a mi lado, sus ojos marrón oscuro evaluándome profesionalmente. India. Voy a ayudarte, pero necesito que te quedes muy quieta, dijo con calma. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó? Antes de que pudiera responder, mi padre interrumpió. Llevaba el pastel, perdió el equilibrio. Accidente simple. Tara no levantó la vista de su evaluación. Necesito escuchar lo de la paciente, señor. Sentí un repentino coraje desesperado. Me empujaron, dije, mi voz apenas audible. La habitación se quedó en un silencio mortal. ¿Qué fue eso?, preguntó Tara, inclinándose más cerca. Me empujaron, repetí, más fuerte esta vez. Jake me empujó. Eso es mentira,
gritó Jaque, su cuidadosa máscara resbalando momentáneamente. ¿Por qué haría yo eso? Mi madre corrió a su lado. India, ¿cómo pudiste? ¿No has arruinado suficiente el día especial de Jaque? Tara intercambió una mirada con su compañero, un hombre robusto llamado Esteve, que estaba preparando una tabla espinal. Algo tácito pasó entre ellos. Señora, necesito que todos retrocedan y nos den espacio para trabajar, dijo Tara con firmeza. Mientras ella y Esteve estabilizaban mi cuello y se preparaban para transferirme a la tabla, se inclinó y susurró, aprieta mi mano si tienes miedo en esta casa. Apreté su mano tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Lo que no sabía entonces era que Tara había notado varias cosas en rápida sucesión: la postura defensiva de mi familia, la inconsistencia en su historia, los viejos moretones en mis brazos que me había vuelto experta en ocultar, y los signos clínicos de trauma espinal severo inconsistentes con una simple caída. Mientras me subían a la camilla, escuché a Tara hablar en voz baja por su radio. Despacho, solicitando presencia policial en nuestra ubicación. Situación código 4. Código 4. Aprendería más tarde, era su abreviatura para sospecha de abuso. La detective Laura Sanders llegó mientras me subían a la ambulancia. Iba vestida de civil, pero inconfundiblemente era de las fuerzas del orden. Algo en la forma en que se comportaba, observadora y ligeramente apartada del caos. Necesito declaraciones de todos, anunció, sacando un pequeño cuaderno, comenzando con la parte lesionada si es posible. Esto es ridículo, fanfarroneó mi padre. Mi hija tuvo un accidente. No necesitamos participación policial. La detective Sanders sonrió levemente. Procedimiento estándar cuando los paramédicos nos llaman, señor. Nada de qué preocuparse si fue solo un accidente. Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban, vislumbré a mi familia parada en el camino de entrada, mis padres con los labios apretados y enojados, Jaque pareciendo inseguro por primera vez, y la abuela Elaine mirando con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Lo que sucedió en las siguientes horas fue un torbellino de interrogatorios separados y evaluaciones médicas. Más tarde supe que la detective Sanders había entrevistado a Jaque a solas, lejos de la influencia de mis padres, y algo en esa conversación había agrietado su fachada cuidadosamente construida. Fue solo una broma, dijo supuestamente, rompiéndose cuando lo presionaron. No quería que cayera tan lejos. Ella siempre es tan tensa, especialmente cerca de mis cumpleaños. Solo quería que se relajara. Pero la evidencia más condenatoria provino de mi evaluación médica. Mientras los médicos me evaluaban en la sala de emergencias, sus hallazgos pintaron un cuadro inquietante. No solo el trauma espinal reciente, sino evidencia de múltiples lesiones anteriores que nunca habían sido tratadas adecuadamente. Una fractura de muñeca mal curada de hace 3 años. Lesiones en las costillas consistentes con trauma por impacto, daño en el hombro que sugería tensión repetida. India, dijo el médico de urgencias con suavidad. Estas lesiones cuentan una historia de trauma físico a largo plazo. ¿Hay algo que quieras decirnos? Por primera vez en mi vida, protegida por las paredes estériles del hospital y la presencia de testigos objetivos, dije la verdad sobre crecer con Jaque. Sobre los accidentes que nunca fueron accidentes. Sobre padres que solo veían lo que querían ver. Sobre toda una vida en la que me dijeron que era hipersensible, dramática, celosa de mi hermano dorado. Y por primera vez en mi vida, alguien me creyó. La máquina de resonancia magnética zumbaba a mi alrededor, un capullo tecnológico que revelaría lo que ya sentía en el aterrador silencio de mi cuerpo inferior. Yacía perfectamente inmóvil, luchando contra la claustrofobia y el pánico que amenazaban con abrumarme. La voz del técnico llegó a través del altavoz, profesionalmente distante, pero no desagradable. Solo unos minutos más, señorita Carson. Lo está haciendo genial. Cerré los ojos y traté de centrarme en el caos de las últimas horas. La sala de emergencias había sido un borrón de enfermeras, médicos y oficiales de policía. Preguntas hechas y repetidas, formularios firmados. Mi familia conspicuamente ausente después de que la detective Sanders nos hubiera separado. Cuando finalmente me sacaron de la cámara de resonancia, la doctora Alison Reed estaba esperando. Era una neurocirujana de unos 40 años con cabello prematuramente plateado y ojos que no perdían nada. India, dijo, acercando una silla junto a mi camilla. Tengo sus resultados.
El lenguaje clínico que usó, fractura por compresión, trauma de la médula espinal, vértebra L1, me bañó como olas. El significado era claro. A pesar de la terminología médica, mi columna estaba dañada. La pregunta no era si necesitaba cirugía, sino qué tan pronto y qué tan extenso podría ser el daño. Volveré a caminar, interrumpí su explicación, necesitando la conclusión. La doctora Reed hizo una pausa, su expresión cuidadosamente neutral. Hay motivos para el optimismo. La médula no está completamente cortada, lo cual es una buena noticia. Pero necesito ser honesta con usted. La recuperación de este tipo de lesión es impredecible. No sabremos el alcance completo hasta después de la cirugía y a través de su rehabilitación. Entonces, es posible que no vuelva a caminar, presioné. Es posible, reconoció. Pero también es posible que se recupere por completo con el tratamiento y la terapia adecuados. Lo que puedo prometerle es que haremos todo lo que podamos. Mientras explicaba los procedimientos quirúrgicos programados para la mañana siguiente, noté a mis padres merodeando en la puerta, sus rostros fijados en expresiones idénticas de paternidad preocupada. Las máscaras que llevaban también en público. Ahí está ella, dijo mi madre, corriendo a mi lado como si fuéramos cercanas, como si no me hubiera acusado de arruinar el cumpleaños de Jaque mientras yacía paralizada en el piso del sótano. Hemos estado tan preocupados. Mi padre se paró al pie de la cama, aclarándose la garganta. La policía ha estado haciendo muchas preguntas innecesarias. Jaque está muy molesto. La doctora Reed observó esta interacción con los ojos entrecerrados. Señor y señora Carson, le estaba explicando a India la gravedad de su lesión y la cirugía que realizaremos mañana. ¿Cirugía? La mano de mi madre voló a su garganta. ¿Es eso realmente necesario? India siempre ha tenido un umbral de dolor bajo. Tal vez con un poco de descanso. Señora Carson, interrumpió la doctora Reed, su voz enfriándose varios grados. Su hija ha sufrido una lesión espinal grave que requiere intervención quirúrgica inmediata. Esto no se trata de tolerancia al dolor. Sin cirugía, corre el riesgo de parálisis permanente. Mi padre se movió incómodamente. Por supuesto, queremos lo mejor para India. Solo nos preocupa precipitarnos en algo tan drástico. La mirada que les dio la doctora Reed podría haber congelado el fuego. Entiendo que estén en shock, pero esta no es una cirugía electiva. Es necesaria y urgente. Un golpe en la puerta interrumpió la tensa conversación. Peyton Lewis, mi mejor amiga desde la universidad, estaba en la puerta, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Habíamos programado reunirnos para tomar un café al día siguiente y cuando no aparecí ni respondí mensajes de texto, había llamado al hospital por una corazonada. ¿India? Su voz se quebró al asimilar la escena, yo inmovilizada en la camilla, mis padres merodeando, la postura protectora de la doctora. ¿Qué pasó? Antes de que alguien pudiera responder, una trabajadora social del hospital llamada Megan apareció detrás de Peyton. Doctora Reed, ¿podría hablar con usted y la paciente en privado? Mis padres se erizaron ante la implicación de que debían irse. Somos su familia, declaró mi padre rotundamente. E India es una paciente adulta con derecho a la privacidad durante sus consultas médicas, respondió Megan suavemente. Política del hospital. No se podía discutir con la política del hospital, esa autoridad nebulosa que ni siquiera la considerable influencia de mi padre podía superar. Con renuencia, mis padres salieron, prometiendo regresar pronto. Peyton se quedó, moviéndose a mi lado y tomando mi mano. La doctora Reed asintió a Megan para que continuara. India, comenzó Megan suavemente. La policía ha solicitado acceso a sus registros médicos anteriores como parte de su investigación. Como adulta, tiene derecho a consentir o rechazar. ¿Investigación sobre qué?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Las circunstancias de su lesión, respondió con cuidado. La detective Sanders tiene motivos para creer que esto puede no haber sido un accidente. Sentí que la mano de Peyton se apretaba alrededor de la mía. Ella nunca había conocido a mi familia, solo conocía los vagos contornos de nuestra disfunción. La había mantenido separada de esa parte de mi vida, avergonzada tal vez, o protectora de la única relación no contaminada por la dinámica familiar de los Carson.
¿Qué encontrarán en mis registros?, le pregunté a la doctora Reed. Ella vaciló, intercambiando una mirada con Megan. He revisado su expediente de ingresos anteriores a este hospital. Hay un patrón, India. Múltiples lesiones a lo largo de los años, todas explicadas como accidentes, pero muchas consistentes con. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Consistentes con trauma interpersonal. Quiere decir consistentes con alguien lastimándome, aclaré, una extraña calma instalándose sobre mí. Consistentes con mi hermano lastimándome y mis padres encubriéndolo. Las palabras colgaron en el aire, innegables una vez pronunciadas en voz alta. Sí, confirmó la doctora Reed simplemente. El rostro de Peyton reflejaba conmoción. Luego una comprensión naciente. La lesión de muñeca el año pasado. Dijiste que te caíste mientras hacías senderismo. No pude mirarla a los ojos. Siento haber mentido. No te atrevas a disculparte, dijo ella con fiereza. No por lo que te hicieron. Megan dio un paso adelante. India, quiero que sepas que decidas lo que decidas sobre tus registros, no estás sola. Tenemos recursos, sistemas de apoyo. Doy mi consentimiento, interrumpí. Pueden tener todos mis registros, y quiero hacer una declaración formal sobre lo que pasó hoy. Como si fuera convocada por mi decisión, la detective Sanders apareció en la puerta. Puedo tomar esa declaración ahora si se siente capaz. Lo que siguió fue la conversación más honesta que había tenido sobre mi familia. Le conté todo a la detective Sanders, no solo sobre el accidente de hoy, sino sobre toda una vida de incidentes cuidadosamente explicados. Jake rompiéndome el dedo cuando tenía 9 años, alegando que me lo había pillado con la puerta del auto. La vez que me empujó por las escaleras del porche cuando tenía 12 años, resultando en una conmoción cerebral que mis padres descartaron como torpeza. Las innumerables pequeñas crueldades que nunca dejaron evidencia física pero se acumularon como veneno en mi sistema. Mientras hablaba, estalló una conmoción en el pasillo. A través de la puerta abierta, vi a mi abuela, Elaine, discutiendo con mis padres. No pueden impedirme verla, insistió, su voz resonando claramente. He estado callada demasiado tiempo por culpa de ustedes dos. Empujó más allá de ellos y entró en mi habitación, su pequeño cuerpo vibrando con una furia que nunca había visto en ella. Me echó un vistazo y rompió a llorar. Lo siento mucho, India. Lo sabía. Lo sabía. Y no hice lo suficiente. La detective Sanders observó esta interacción con interés. Señora, ¿es usted familia? Soy su abuela, dijo Elaine, enderezándose. Y tengo cosas que contarle sobre Jake. Cosas que he presenciado a lo largo de los años. Mi madre entró en la habitación, con el rostro pálido por la conmoción. Madre, no puedes estar pensando. Cállate, Heather, espetó la abuela Elaine con una fuerza inesperada. Los he visto a ti y a Tom permitir los peores instintos de ese chico durante años. Los he visto sacrificar a India para mantener su ilusión de familia perfecta. No me callaré más. A medida que mi abuela comenzó a hablar, describiendo incidentes que yo había olvidado o reprimido, sentí que algo cambiaba dentro de mí, una carga que se levantaba, la validación de mis experiencias dándome una fuerza que no sabía que poseía. Para cuando me llevaron a la cirugía a la mañana siguiente, la fachada cuidadosamente construida de mi familia había comenzado a desmoronarse, y la verdad, dolorosa pero purificadora, finalmente estaba saliendo a la luz. Me desperté de la cirugía con el pitido constante de los monitores y la suave presión de una mano sosteniendo la mía. Por un momento, flotando en la bruma de la anestesia, pensé que podría ser mi madre. Luego mi visión se aclaró y el rostro preocupado de Peyton se enfocó. Hola, luchadora, dijo suavemente. La cirugía salió bien. La doctora Reed dijo que estabilizaron tu columna. Traté de mover los dedos de los pies conteniendo la respiración. Nada. El miedo debe haberse mostrado en mi rostro porque Peyton apretó mi mano. La doctora Reed dijo que podría tomar tiempo. La hinchazón debe bajar antes de que puedan evaluar algo. Pero la médula no se cortó. Esas son buenas noticias. Asentí con la garganta demasiado seca para hablar. Peyton me ofreció un sorbo de agua a través de una pajita. Tu abuela está en la sala de espera, continuó.
Se negó a irse. Mis padres, logré preguntar. La expresión de Peyton se endureció ligeramente. Están aquí también, con Jake y algún abogado con un traje caro. Antes de que pudiera procesar esta información, la detective Sanders apareció en la puerta, llamando ligeramente al marco. ¿Es un buen momento? Tengo una actualización. Asentí y ella entró, reconociendo a Peyton con una breve sonrisa. Presentamos cargos contra su hermano por asalto agravado, dijo sin preámbulos. Basándonos en las declaraciones de los testigos y la evidencia, el fiscal de distrito siente que tenemos un caso sólido. La realidad de lo que esto significaba me invadió. Cargos criminales, un juicio potencial. La disfunción privada de mi familia arrastrada a la vista pública. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Jake ha sido procesado y puesto en libertad bajo la custodia de sus padres con condiciones, explicó Sanders. No tiene permitido contactarla. Habrá una audiencia preliminar el próximo mes, asumiendo que esté lo suficientemente bien para asistir. ¿Y si no lo estoy? La posibilidad de una inmovilidad prolongada se cernía grande en mi mente. Podemos trabajar en torno a su programa de recuperación, me aseguró. Lo importante es que se concentre en sanar. El siguiente visitante fue menos bienvenido. Richard Wilson, el abogado que Peyton había mencionado, apareció más tarde esa tarde. Era todo lo que esperarías de un abogado defensor de alto precio, impecablemente vestido, suavemente confiado, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Señorita Carson, represento a su hermano en esta desafortunada situación, comenzó, ignorando la mirada protectora de Peyton. Esperaba que pudiéramos discutir la posibilidad de resolver este asunto en privado, sin la necesidad de procedimientos legales costosos y emocionalmente agotadores. Quiere decir que quiere que retire los cargos, traduje llanamente. Wilson extendió las manos en un gesto de razonabilidad. Su familia está profundamente preocupada por su recuperación. Quieren concentrarse en ayudarla a sanar, no pelear en los tribunales. Sus padres están preparados para cubrir todos los gastos médicos, costos de rehabilitación, incluso hacer adaptaciones en su hogar si es necesario. Para que pueda depender de ellos de nuevo, dije. Bajo su control. La sonrisa de Wilson se tensó. Son su familia, señorita Carson. A pesar de este malentendido, la sangre es más espesa que el agua. La sangre es exactamente el problema, intervino Peyton. Su sangre derramada repetidamente debido a la violencia de su hermano y la negación de sus padres. Wilson se volvió hacia ella con paciencia practicada. ¿Y ustedes? Alguien a quien realmente le importa India, respondió ella. Ahora creo que debería irse antes de que llame a seguridad. Después de que se fue, Peyton me ayudó a navegar el proceso de obtener una orden de restricción contra toda mi familia inmediata. Fue una experiencia surrealista firmar el papeleo que prohibía legalmente a mis propios padres y hermano contactarme, pero también extrañamente liberador. Las semanas que siguieron fueron un borrón de dolor, pequeñas victorias y revelaciones inesperadas. Mi cuerpo se convirtió en un campo de batalla. Cada sesión de fisioterapia era una lucha agotadora para recuperar la sensación y el movimiento en mis piernas. Mi terapeuta, Amber, era implacablemente optimista pero brutalmente honesta sobre los desafíos por delante. Las lesiones espinales son impredecibles, explicó durante nuestra primera sesión. Algunos pacientes se recuperan completamente, otros parcialmente, algunos nada en absoluto. Pero nunca he conocido a un paciente que no se beneficiara de empujar sus límites. Empujar los límites se convirtió en mi nueva normalidad. La primera vez que sentí un hormigueo en los dedos de los pies, 3 semanas después de la cirugía, lloré durante 1 hora. La primera vez que logré mover mi pie intencionalmente, Amber vitoreó tan fuerte que otros terapeutas vinieron corriendo. Mientras tanto, el caso legal contra Jake tomó giros inesperados. Mi familia cerró filas alrededor de él como siempre lo habían hecho, pero comenzaron a aparecer grietas en su unidad. El socio comercial de mi padre, Tyler Matthews, se presentó con información inquietante. Jake había agredido al hijo de un paisajista 2 años antes, y mi padre había pagado una suma sustancial para mantenerlo en silencio. Tom me dijo que fue un accidente, le dijo Tyler a la detective Sanders en una declaración que leí más tarde. Pero luego lo escuché advirtiendo a Jake que tuviera más cuidado con los testigos.
Ahí es cuando supe que algo no estaba bien. Los miembros de la familia extendida tomaron partido. Los hermanos de mi padre lo apoyaron incondicionalmente, mientras que la hermana de mi madre, Diane, me llamó al hospital sollozando disculpas por no ver lo que estaba sucediendo. Todos pensábamos que tú eras simplemente la difícil, admitió. Era más fácil creer eso que cuestionar la narrativa de familia perfecta de Heather y Tom. Mi prima Stephanie se presentó con su propia historia sobre Jake amenazándola en una reunión familiar cuando eran más jóvenes. Dijo que me empujaría del muelle si le contaba a alguien que robó el reloj del abuelo, le dijo a la detective Sanders. Solo tenía 10 años, pero recuerdo pensar que había algo mal en la forma en que sonreía cuando lo dijo. A lo largo de este periodo, mis padres intentaron varias estrategias para recuperar el control. Intentaron que me declararan mentalmente incompetente para tomar mis propias decisiones médicas, alegando que el trauma había afectado mi juicio. Cuando eso falló, lanzaron una campaña de rumores entre amigos de la familia, sugiriendo que siempre había estado celosa de Jake y estaba usando este accidente para castigarlo. 6 semanas después de la cirugía, la doctora Reed dio noticias cautelosamente optimistas. Las últimas exploraciones muestran que la curación progresa mejor de lo esperado, dijo, mostrando las imágenes en su tableta. Y su función motora mejorada en fisioterapia es alentadora. ¿Volveré a caminar?, pregunté, la misma pregunta que había hecho antes de la cirugía. Esta vez su respuesta tuvo más certeza. Creo que lo hará. Puede que no sea exactamente igual que antes, y requerirá un trabajo duro continuo, pero sí, espero que vuelva a caminar. Fue alrededor de este tiempo que tomé la decisión de mudarme con Peyton durante mi recuperación. Su apartamento de 2 habitaciones no era ideal para la navegación en silla de ruedas, pero era un santuario libre de las dinámicas tóxicas de mi hogar familiar. Peyton reorganizó los muebles, instaló barras de apoyo en el baño y convirtió su oficina en casa en un dormitorio para mí sin una sola queja. Esto es lo que hacen los amigos, dijo simplemente cuando intenté agradecerle. La audiencia preliminar estaba programada para 6 meses después del incidente. Para entonces, había progresado hasta usar un andador para distancias cortas, cada paso una victoria ganada con esfuerzo a través del sudor y la determinación. Mis padres presentaron una moción para que la audiencia se cerrara al público para proteger la privacidad familiar, la cual el juez negó. A medida que se acercaba la fecha, la presión de la familia extendida se intensificó. ¿No puedes encontrar en tu corazón perdonar?, preguntó mi tío Patrick durante una llamada telefónica no deseada. Jake es solo un niño que cometió un error. Un error que casi me paraliza permanentemente, le recordé. Y no fue su primer error, solo el primero con consecuencias de las que no pudo escapar. La noche antes de la audiencia, un visitante inesperado apareció en la puerta de Peyton. Mi madre estaba parada en el pasillo luciendo más pequeña y mayor de lo que la recordaba, con su fachada perfecta mostrando grietas. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Peyton me miró buscando orientación. Después de un momento de vacilación, asentí. Mi madre se sentó en el borde del sofá de Peyton, con las manos entrelazadas fuertemente en su regazo. Los abogados no saben que estoy aquí, comenzó. Tu padre estaría furioso. ¿Por qué estás aquí, mamá?, pregunté, demasiado cansada para juegos. Encontré esto, dijo, metiendo la mano en su bolso y sacando una pila de papeles. En el ático. Estaba buscando fotos de bebé de Jake para que el abogado mostrara qué niño tan dulce era. Y encontré. Su voz flaqueó mientras me entregaba los papeles. Eran informes de incidentes de la escuela primaria de Jake que databan de cuando tenía 7 años. Informes de agresión, crueldad hacia otros niños, dibujos inquietantes, notas de maestros preocupados solicitando conferencias con los padres, recomendaciones para evaluación psicológica. Nunca vi estos, susurró. Tu padre manejaba todos los asuntos escolares. Me dijo que Jake solo era muy vivaz, que los maestros no entendían a los niños. Miré los papeles, luego volví a mirar la cara de mi madre. Y le creíste porque era más fácil que enfrentar la verdad. Ella se estremeció, pero no lo negó. No te pido que perdones a Jake ni a nosotros. Solo quería que supieras que estoy empezando a entender lo que te hicimos. Se puso de pie, enderezando los hombros con un esfuerzo visible. No te pediré que retires los cargos. Jake necesita consecuencias. Tal vez todos las necesitemos.
Después de que se fue, me senté mirando los informes escolares, sintiendo una extraña mezcla de vindicación y dolor. A la mañana siguiente, mientras Peyton me ayudaba a vestirme para la corte, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Por primera vez, no estaba luchando solo para sobrevivir a mi familia. Estaba luchando para liberarme de ellos por completo. La audiencia preliminar siguió adelante, a pesar de los intentos de última hora de mi padre por retrasarla. Mientras me dirigía en silla de ruedas a la sala del tribunal, eligiendo la silla de ruedas sobre el andador para tener estabilidad durante lo que sería un día largo, vi a Jake por primera vez desde el incidente. Estaba sentado entre mi padre y Richard Wilson, vestido con un traje conservador que lo hacía parecer mayor de sus 16 años. Nuestras miradas se encontraron brevemente, y lo que vi allí me provocó un escalofrío, no remordimiento o miedo, sino cálculo. Entendí entonces que, pasara lo que pasara en esta sala del tribunal, independientemente de las consecuencias legales que Jake pudiera enfrentar, la batalla más importante ya se había ganado. Había escapado de la prisión de silencio y negación que mi familia había construido a mi alrededor. Había encontrado mi voz, mi fuerza y mi verdad. Y nada, ni las manipulaciones de Jake, ni el control de daños de mis padres, ni siquiera la incertidumbre persistente sobre mi recuperación física, podía quitarme eso. 6 meses después de que Jake me empujara por esas escaleras del sótano, me encontré en la sala de fisioterapia del Centro de Rehabilitación de Atlanta, agarrando las barras paralelas hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El sudor goteaba por mi cara mientras me concentraba en mover mi pie derecho solo 15 centímetros hacia adelante. Un movimiento que una vez habría sido inconsciente ahora requería todo mi enfoque y determinación. Eso es, India, animó Amber desde mi lado. Ahora la izquierda. Mi pierna izquierda era más obstinada, el daño nervioso más severo. Visualicé el camino desde mi cerebro hasta mi pie, deseando que la señal viajara por mi columna dañada. Después de lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron segundos, mi pie se arrastró hacia adelante. 2 pasos más y puedes descansar, dijo Amber, caminando hacia atrás frente a mí, lista para atraparme si caía. Esos 2 pasos se sintieron como escalar una montaña. Pero el triunfo cuando llegué al final de las barras fue indescriptible. 6 meses de trabajo agotador y doloroso me habían llevado de la parálisis total a estos pasos vacilantes. No era bonito. No era elegante, pero era movimiento. Y el movimiento significaba libertad. Estás haciendo un progreso increíble, dijo Amber mientras me ayudaba a subir a la silla de ruedas que todavía necesitaba para distancias más largas. La mayoría de los pacientes con tu nivel de lesión no estarían caminando en absoluto en este punto. Realmente no estoy caminando, respondí, señalando las barras de las que dependía. Todavía no, corrigió con su optimismo característico. ¿Pero lo harás? Los desafíos físicos de la recuperación fueron solo parte de mi viaje. Igualmente importante fue la curación psicológica que sucedió junto con ella. 3 meses después del incidente, había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso familiar. Ahí es donde conocí a Jordan, una trabajadora social que se especializaba en la recuperación de traumas. Las familias como la tuya funcionan como sistemas cerrados, explicó Jordan durante una de nuestras sesiones. Desarrollan su propia lógica interna que parece normal para los de adentro, pero es claramente disfuncional para los de afuera. Tus padres crearon una realidad donde el comportamiento de Jake era aceptable, y tus reacciones a él eran el problema. ¿Por qué harían eso?, pregunté, genuinamente confundida. No son personas estúpidas. Mi padre dirige un negocio exitoso. Mi madre manejaba nuestro hogar como una directora ejecutiva. Rara vez se trata de inteligencia, respondió Jordan. Se trata de inversión psicológica. Crearon una identidad en torno a ser padres perfectos criando a un hijo perfecto. Reconocer el comportamiento de Jake habría significado reconocer su fracaso, lo cual era demasiado amenazante para su autoimagen. Así que me sacrificaron a mí en su lugar, dije. La comprensión fue dolorosa y esclarecedora a la vez. Jordan asintió. Es un patrón común en familias con un niño de oro y un chivo expiatorio. Los roles se asignan temprano y se refuerzan a sí mismos. Estas ideas me ayudaron a entender la dinámica de mi familia. Pero entender no era lo mismo que sanar.
El verdadero punto de inflexión llegó inesperadamente cuando estaba limpiando la unidad de almacenamiento donde había guardado cajas de mi habitación de la infancia después de mudarme a mi propio apartamento. Dentro de una caja de zapatos polvorienta debajo de certificados escolares y boletas de calificaciones, encontré una pila de cuadernos pequeños, diarios que había guardado entre los 8 y los 15 años. Leerlos fue como abrir una cápsula del tiempo de dolor. Con letra infantil, había documentado incidentes que hacía tiempo había olvidado. Jake cortando mi animal de peluche favorito cuando tenía 9 años. Jake encerrándome en el cobertizo del jardín durante horas cuando tenía 11 años. Jake empujándome a la parte profunda de una piscina cuando sabía que no podía nadar bien. Más inquietantes que los incidentes en sí fueron mis intentos de darle sentido. Mamá dice que Jake no quiso hacerlo, pero sus ojos parecían felices cuando lloré. Papá dice que no debería contarle a la abuela sobre el cobertizo porque la preocuparía. Creo que tal vez hay algo mal en mí que hace que Jake quiera lastimarme. Llevé los diarios a mi siguiente sesión con Jordan. Esto es luz de gas de manual, dijo después de leer algunas entradas. Te convencieron de cuestionar tus propias percepciones y experiencias. Realmente creía que me lo merecía, admití. Que si pudiera ser mejor de alguna manera, Jake dejaría de lastimarme. Eso es exactamente lo que querían que creyeras, dijo Jordan suavemente. Porque los absolvía de responsabilidad. Aproximadamente al mismo tiempo que este descubrimiento, surgió otra pieza de evidencia que fortalecería el caso contra Jake. Austin Reynolds, un ex amigo de Jake, se presentó con una grabación de vídeo del teléfono de Jake. En ella, Jake se jactaba ante sus amigos de darle una lección a India en ocasiones anteriores, riéndose mientras describía mis lesiones. La detective Sanders llamó para contarme sobre este desarrollo. El vídeo es de aproximadamente un mes antes del incidente del cumpleaños, explicó. Austin dice que se sintió incómodo al respecto en ese momento, pero no sabía qué hacer. Ver las noticias sobre su caso lo impulsó a presentarse. ¿Ayudará?, pregunté. Establece un patrón e intención, confirmó. Y contradice la afirmación de Jake de que empujarla fue un error impulsivo y único. La audiencia preliminar había determinado que había suficiente evidencia para proceder al juicio, programado para exactamente un año después del incidente. A medida que se acercaba esa fecha, continué mi progreso físico, graduándome de las barras paralelas a un andador, y luego a muletas de antebrazo para distancias cortas. Cada hito era una victoria en mi batalla personal por la independencia. Mi trabajo voluntario se convirtió en otra fuente de curación. 3 meses después de mi recuperación, sintiéndome aislada y buscando un propósito, había comenzado a ser voluntaria en un centro local de defensa para sobrevivientes de abuso. A pesar de mi movilidad limitada, podía atender la línea de ayuda, asistir con el papeleo y, lo más importante, brindar una comprensión genuina a otros en crisis. «Lo entiendes», me dijo una mujer joven después de que la ayudé a presentar una orden de restricción contra su hermano. La mayoría de la gente intenta entender, pero tú realmente lo haces. Mis padres hicieron un último intento de reconciliación 2 semanas antes del juicio. Aparecieron en el apartamento de Peyton sin previo aviso, mi padre agarraba un grueso sobre Manila. Hemos estado pensando mucho, comenzó después de que Peyton los dejara entrar a regañadientes, sobre los errores que hemos cometido. Mi madre asintió con seriedad. Hemos estado en terapia familiar. Todos nosotros, incluido Jake. Estamos aprendiendo a reconocer patrones que no veíamos antes. Esperé, sin decir nada mientras mi padre colocaba el sobre en la mesa de café. Hemos preparado una propuesta, continuó. Un fondo fiduciario para tus gastos médicos continuos, modificaciones en la casa para que puedas volver a casa durante tu recuperación. Jake iría a un internado con un fuerte programa terapéutico. Podríamos ser una familia de nuevo, India. Una familia real esta vez. Miré el sobre, pero no lo toqué. ¿Y los cargos? Mi padre vaciló. Un historial criminal destruiría el futuro de Jake. Tiene 16 años. Cometió un terrible error. ¿Pero debería eso definir el resto de su vida? Un error, repetí la palabra, amarga en mi lengua. ¿Todavía lo llamas un error? ¿Cómo lo llamarías tú?, preguntó mi madre, con genuina confusión en su voz. Una culminación, dije después de un momento.
El resultado inevitable de años de violencia que ambos permitieron y negaron. La cara de mi padre se endureció. Eso no es justo. India, no lo sabíamos. Lo sabían. Interrumpí, con voz firme. Eligieron no ver, lo cual no es lo mismo que no saber. Y todavía están eligiendo no ver, viniendo aquí con sus sobres y sus condiciones y su preocupación por el futuro de Jaque. ¿Dónde estaba esta preocupación por mi futuro? Por todas las veces que me lastimó antes. Estamos tratando de hacer las paces, dijo mi madre, con lágrimas derramándose por sus mejillas. No, están tratando de hacer que desaparezca, corregí. Hay una diferencia. Hacer las paces realmente significaría apoyar lo que sea que parezca la justicia para mí, no negociar para proteger a Jaque de las consecuencias. Después de que se fueron, Peyton se sentó a mi lado en el sofá. ¿Estás bien? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que sí. Por primera vez, no sentí miedo de ellos. No sentí que necesitara su aprobación o comprensión. Eso es progreso, dijo ella, apretando mi mano. Del mejor tipo, estuve de acuerdo. A medida que se acercaba la fecha del juicio, continué empujando mis límites físicos, decidida a entrar en la sala del tribunal por mi propio poder. No por mi familia, ni siquiera por el jurado, sino por mí misma. Una demostración de la fuerza que había descubierto a través de esta terrible experiencia. La noche antes del juicio, me paré frente al espejo de cuerpo entero de Peyton, practicando con mis muletas de antebrazo, ensayando los pasos cuidadosos y deliberados que necesitaría dar. Vas a hacerlo genial, dijo Peyton desde la puerta. Y no solo la parte de caminar. Encontré sus ojos en el espejo. Lo sé, dije, y me di cuenta de que realmente lo creía. Pasara lo que pasara en la corte mañana, ya había ganado mi batalla más importante, la lucha por reclamar mi vida e identidad del sistema familiar tóxico que me había definido durante demasiado tiempo. Dormí sorprendentemente bien esa noche, libre de las pesadillas que me habían plagado en los meses posteriores a mi lesión. En mis sueños, corría fácil, sin esfuerzo, con el viento a mi espalda y el sol en mi cara. Me desperté sintiéndome descansada y lista, no solo para el juicio, sino para lo que viniera después. El futuro se extendía ante mí, incierto, pero lleno de posibilidades que finalmente eran verdaderamente mías. El tribunal se alzaba imponente contra el cielo de octubre. Sus columnas de piedra y amplios escalones diseñados para intimidar. Me senté en el auto de Peyton, mirando el edificio donde la fachada cuidadosamente construida de mi familia finalmente enfrentaría el escrutinio público. ¿Lista?, preguntó Peyton, con su mano descansando en mi hombro en señal de apoyo. Asentí, reuniendo mi determinación junto con las muletas de antebrazo que se habían convertido en extensiones de mí misma durante los últimos meses. Tan lista como podré estarlo. La fiscal de distrito, Mónica Patel, nos recibió en la entrada del tribunal. Era una mujer formidable de unos 40 años con reputación de procesar casos de violencia familiar que otros consideraban demasiado complicados o demasiado privados. Tenemos un caso sólido, me aseguró mientras nos dirigíamos a la sala del tribunal. La evidencia médica, las declaraciones de los testigos, el historial de comportamiento preocupante de Jaque. Pero quiero prepararte. El abogado defensor Wilson es conocido por un contrainterrogatorio agresivo. Va a intentar que esto se trate de ti, no de Jaque. Lo sé, dije, habiendo pasado semanas preparándome con defensores de víctimas para este momento. Dirá que estaba celosa, buscando atención, mentalmente inestable, que inventé o exageré el abuso. Mónica asintió con aprobación. Exactamente. Pero hemos trabajado para prevenir esas estrategias, y la jueza Armón no tolera el asesinato de la reputación en su sala. Entrar en la sala del tribunal requirió toda mi concentración. Cada paso con las muletas tenía que ser deliberado, mis piernas parcialmente recuperadas aún eran propensas a la debilidad y espasmos inesperados. Sentí ojos sobre mí, los espectadores del jurado y, más marcadamente, mi familia. Mis padres estaban sentados directamente detrás de la mesa de la defensa, unidos en su apoyo a Jaque. La abuela Elaine estaba sentada del lado de la fiscalía, con la barbilla en alto a pesar de la división familiar que representaba su elección. Jaque se veía diferente a como lo recordaba, mayor de alguna manera. El encanto juvenil que había engañado a tanta gente ahora se endureció en algo más calculado.
Llevaba un traje conservador, el cabello cuidadosamente peinado, la viva imagen de un joven responsable injustamente acusado. Nuestras miradas se encontraron brevemente mientras me dirigía al estrado de los testigos, y sentí un escalofrío familiar. Detrás de la máscara cuidadosamente construida, mi hermano no había cambiado en absoluto. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura. Mónica pintó un cuadro claro de abuso a largo plazo que culminó en el incidente casi fatal en el cumpleaños de Jake. El abogado defensor Wilson respondió con la narrativa de un trágico accidente causado por juegos bruscos entre hermanos exacerbados por mi supuesta historia de inestabilidad y resentimiento. La evidencia mostrará, le dijo Wilson al jurado, que India Carson ha albergado celos hacia su hermano menor, académica y socialmente exitoso, durante años. Que tiene un historial de acusaciones dramáticas contra el que fueron investigadas y encontradas sin fundamento. Que el día en cuestión, estaba molesta por no ser el centro de atención y sufrió un desafortunado accidente que ahora está usando para castigar a su hermano y dividir a su familia. Me había preparado para estas afirmaciones, pero escucharlas declaradas con tanta confianza todavía dolía. La luz de gas sistemática que había definido mi infancia ahora se estaba realizando en un escenario público. Cuando llegó mi turno de testificar, me concentré en contar mi historia cronológica y factualmente, como Mónica me había aconsejado. Describí el patrón de incidentes crecientes a lo largo de nuestra infancia. Expliqué cómo mis padres habían minimizado consistentemente las acciones de Jake y me culpaban por provocarlo. Detallé los eventos de su cumpleaños con precisión clínica, el susurro calculado de Gups antes de que sus manos conectaran con mi espalda, la sensación repugnante de caer, el momento en que me di cuenta de que no podía mover las piernas. El contrainterrogatorio de Wilson fue tan brutal como se prometió. Produjo registros escolares que mostraban que yo había tenido problemas académicos mientras Jake sobresalía. Hizo referencia a sesiones de terapia de mi adolescencia, sugiriendo que indicaban problemas emocionales. Insinuó que había inventado o exagerado incidentes para llamar la atención. ¿No es cierto?, preguntó con preocupación practicada, que siempre te has sentido ignorada en comparación con tu hermano, que has resentido la atención y los elogios que recibía. Resentí ser lastimada repetidamente y que esas lesiones fueran desestimadas, respondí. Resentí que me dijeran que estaba imaginando cosas cuando no era así. Resentí que me hicieran luz de gas las personas que deberían haberme protegido. Luz de gas, repitió Wilson con una leve sonrisa. Una elección de palabras interesante. ¿Ha estado viendo a un terapeuta desde el incidente, no es así? Aprendiendo estos términos, desarrollando esta narrativa. Mónica objetó y la jueza Armon sostuvo la objeción, pero la implicación quedó en el aire de que mi comprensión de mi propia experiencia fue de alguna manera fabricada en lugar de aclarada por la terapia. Cuando mis padres subieron al estrado como testigos de carácter para Jake, presentaron un frente unido de padres preocupados y amorosos, cegados por acusaciones infundadas. Mi madre lloró en momentos estratégicos. Mi padre habló con seriedad sobre los logros académicos y el servicio comunitario de Jake. Jake siempre ha sido sensible, compasivo, testificó mi madre. Sí, él e India tuvieron conflictos normales entre hermanos, pero nada como lo que ella afirma. Lo habríamos notado. ¿Habríamos intervenido? ¿Y el día del incidente?, preguntó Mónica durante el contrainterrogatorio. Fue caótico, admitió mi madre. India llevaba el pastel desde el sótano. Jake fue a ayudarla. Luego escuchamos un estruendo. Sucedió tan rápido. Verificaron inmediatamente si India estaba herida, presionó Mónica. Mi madre vaciló. Estábamos preocupados, por supuesto. Pero India siempre ha sido dramática con las lesiones. Pensamos que solo estaba conmocionada. Incluso cuando les dijo que no podía mover las piernas. Los niños dicen cosas para llamar la atención, respondió mi madre, luego se corrigió rápidamente. No es que India sea una niña, pero los viejos patrones persisten. Entonces, cuando su hija adulta les dijo que no podía mover las piernas después de caer por un tramo de escaleras, asumieron que estaba mintiendo para llamar la atención. Mi madre no tuvo una buena respuesta para eso. El juicio dio un giro inesperado cuando la consejera escolar de Jake, Rachel Winters, testificó. Había sido citada a regañadientes, claramente incómoda con romper la confidencialidad del estudiante, incluso con una orden judicial.
Jake fue remitido a mí 3 veces en los últimos 2 años por interacciones preocupantes con otros estudiantes, testificó cuidadosamente. Incidentes donde estudiantes más jóvenes o más pequeños informaron sentirse amenazados o intimidados. ¿Y cuál fue su evaluación de estos incidentes?, preguntó Mónica. Rachel se movió incómodamente. Noté un patrón de Jake usando su estatus social para presionar a otros, particularmente cuando no se salía con la suya. Recomendé una evaluación psicológica a sus padres. ¿Y se realizó esta evaluación? No. El señor y la señora Carson decidieron que no era necesario. El señor Carson explicó que Jake solo estaba siendo un chico adolescente normal y sugirió que los otros estudiantes estaban siendo hipersensibles. Este testimonio afectó visiblemente a varios miembros del jurado que miraron hacia mis padres con ojos nuevamente críticos. El momento más dramático llegó al tercer día cuando mi abuela Elaine subió al estrado. A los 78 años, todavía tenía la mente aguda y era digna, con las manos firmes mientras prestaba juramento. Señora Elaine Carson, usted es la madre de Tom Carson y abuela tanto de la víctima como del acusado en este caso. ¿Correcto?, comenzó Mónica. Sí, confirmó la abuela Elaine. Aunque no pienso en ellos como víctima y acusado. ¿Son mis nietos, ambos? Por eso esto es tan doloroso. ¿Puede hablarnos sobre sus observaciones del comportamiento de Jake hacia India a lo largo de los años? La abuela Elaine respiró hondo. Noté por primera vez un comportamiento preocupante cuando Jake tenía unos 6 años. Rompió deliberadamente una muñeca de porcelana que le había regalado a India por su cumpleaños. Cuando lo confronté, sonrió y dijo, India no merecía cosas bonitas. Continuó con una letanía de incidentes. Había presenciado a Jake empujando a India de un columpio del porche y riéndose cuando ella lloraba. Jake encerrando a India en un armario durante una reunión familiar. Jake diciéndoles a otros niños que no jugaran con India porque era rara y estaba loca. ¿Llevó estas preocupaciones a su hijo y nuera?, preguntó Mónica. Muchas veces, dijo la abuela Elaine, con la voz quebrándose ligeramente. Tom decía que estaba exagerando, que los chicos son chicos. Jeter cambiaba de tema. Eventualmente, comencé a tratar de proteger a India de pequeñas maneras, asegurándome de que no se quedaran solos cuando visitaba, creando razones para que India se quedara conmigo. ¿Por qué no tomó una acción más directa?, preguntó Mónica suavemente. Informar sus preocupaciones a las autoridades, por ejemplo. Los ojos de la abuela Elaine se llenaron de lágrimas. Tenía miedo de perder el acceso a mis 2 nietos. Tom dejó claro que si interfería, no sería bienvenida en su casa. Me dije a mí misma que podía hacer más bien estando presente, siendo la aliada de India. Pero después de que esto sucedió, hizo un gesto hacia mí, sentada en mi silla de ruedas junto a la mesa de la fiscalía. Me di cuenta de que eso no fue suficiente. Mi silencio me hizo cómplice. Cuando Wilson la interrogó, intentó retratarla como una mujer anciana bien intencionada pero confundida que malinterpretó la rivalidad normal entre hermanos. La columna vertebral de la abuela Elaine se puso rígida visiblemente. Joven, se dirigió directamente a Wilson. Cría 3 hijos y tengo 7 nietos. Sé la diferencia entre hermanos peleando y un niño aterrorizando sistemáticamente a otro. Lo que Jake le hizo a India no era normal. No era saludable, y el hecho de que mi hijo y su esposa se negaran a verlo no lo hace menos cierto. El último testigo fue el propio Jake. Cuidadosamente entrenado por Wilson, se presentó como arrepentido y confundido, un joven de 16 años abrumado por las consecuencias de lo que caracterizó como una acción momentánea e impulsiva. Nunca quise lastimar a India, insistió, con la voz entrecortada. Solo estábamos bromeando como siempre hacíamos. Apenas la toqué. No pensé que se caería así. ¿Empujaste a tu hermana por las escaleras deliberadamente?, preguntó Wilson. Jake negó con la cabeza enfáticamente. No, nunca lo haría. Fue más como si la asustara como una broma. No me di cuenta de que estaba tan desequilibrada. Y estas otras acusaciones, el patrón de lastimar a India que ella describe. Así no fue, dijo Jake, luciendo apropiadamente angustiado. Tuvimos peleas normales mientras crecíamos, seguro, pero nada como lo que ella está diciendo. No sé por qué le está haciendo esto a nuestra familia.
El contrainterrogatorio de Mónica fue metódico, diseñado para revelar las inconsistencias en la historia de Jake y vislumbres del cálculo detrás de su fachada de remordimiento. Usted testificó que apenas tocó a su hermana, señaló Mónica. Sin embargo, la fuerza requerida para hacer que cayera como lo hizo habría sido sustancial según nuestros expertos médicos. ¿Puede explicar esa discrepancia? Jake se movió incómodamente. Supongo que estaba más desequilibrada de lo que me di cuenta. También testificó que estaban bromeando como siempre hacíamos. Sin embargo, su hermana no recuerda ningún juego físico amistoso entre ustedes. De hecho, ella describe tener miedo de usted físicamente. ¿Por qué se sentiría así si sus interacciones fueran tan inocentes como afirma? India siempre ha sido sensible, respondió Jake, un destello del viejo desprecio visible brevemente. Se toma todo demasiado en serio. ¿Incluida una lesión espinal que casi la paraliza permanentemente?, preguntó Mónica bruscamente. A medida que continuaba el testimonio de Jake, su personalidad cuidadosamente construida comenzó a mostrar grietas. Sus respuestas se volvieron defensivas, luego hostiles. Cuando Mónica lo presionó sobre el vídeo que Austin había proporcionado, donde Jake se jactaba de lastimarme, su compostura se deslizó por completo. Eso fue solo hablar, espetó. Los chicos dicen cosas para sonar duros. No significa nada. Entonces, ¿mintió a sus amigos sobre lastimar a su hermana para sonar duro? Todo el mundo exagera, insistió Jake, su encanto evaporándose. India lo hace todo el tiempo. Siempre ha estado celosa de mí, siempre tratando de hacerme quedar mal. Todo esto es solo su mayor manipulación hasta ahora. La reacción del jurado ante este estallido fue visible. Varios miembros se echaron hacia atrás como si se distanciaran del joven repentinamente hostil en el estrado. El momento más impactante llegó durante el testimonio de recuperación de mi madre. Visiblemente angustiada por la creciente evidencia contra Jake, se derrumbó bajo el interrogatorio de Mónica. Señora Carson, ¿alguna vez presenció a Jake dañar a India directamente?, preguntó Mónica. Las manos de mi madre se retorcieron en su regazo. Miró a mi padre, quien dio una pequeña sacudida de advertencia con la cabeza. Jeter, dijo la jueza Armon suavemente, está bajo juramento. Algo cambió en la cara de mi madre entonces. ¿Una resolución o rendición? Sí, susurró. Vi cosas. Cosas pequeñas al principio. Jake rompiendo los juguetes de India deliberadamente. Jake pellizcándola cuando pensaba que nadie miraba. Luego cosas más grandes. Lo vi empujarla por las escaleras del porche trasero cuando tenía 12 años. Lo vi encerrarla en el cobertizo durante una tormenta eléctrica cuando ella tenía miedo. Vi. Su voz se quebró cuando finalmente encontró mis ojos al otro lado de la sala del tribunal. Vi en quién se estaba convirtiendo mi hijo y no lo detuve. Yo también le tenía miedo de alguna manera. Miedo de lo que significaba sobre mí como madre y miedo de la reacción de Tom si sugería que algo andaba mal con nuestro hijo. Este testimonio conmocionó visiblemente a mi padre. Se puso de pie como para interrumpir antes de que su abogado lo hiciera sentar de nuevo. La cara de Jake se drenó de color al darse cuenta de que su madre había roto el código de silencio no escrito de la familia. El jurado deliberó durante solo 4 horas antes de devolver un veredicto, culpable de todos los cargos. Mientras la presidenta del jurado leía la decisión, sentí no triunfo, sino una profunda sensación de validación. Por primera vez, la verdad sobre Jake, la verdad sobre mi familia, había sido reconocida públicamente, oficialmente, irrevocablemente. Jake sería sentenciado como menor, enfrentando detención hasta los 21 años con tratamiento psicológico obligatorio. Mi padre estaba bajo investigación por obstrucción de la justicia y puesta en peligro de menores. Y mi madre se sentó sola en la sala del tribunal después del veredicto, luciendo perdida y décadas mayor que sus 52 años. Mientras navegaba para salir de la sala del tribunal con mis muletas, los reporteros gritaron preguntas. ¿Cómo me sentía con el veredicto? ¿Estaba satisfecha con la sentencia? ¿Qué les decía a los críticos que afirmaban que había destruido a mi familia? Hice una pausa, considerando mi respuesta cuidadosamente. La justicia no se trata de destrucción, dije finalmente. Se trata de la verdad. Hoy, la verdad fue escuchada y reconocida.
Ese no es el final de la historia de nuestra familia. Es el comienzo de una más honesta. Afuera, la luz del sol de otoño se derramaba sobre los escalones del tribunal. Bajé con cuidado, un paso a la vez, tal como había estado haciendo en fisioterapia durante meses. Cada paso era un esfuerzo, pero cada paso también era mío, ganado con esfuerzo y avanzando, alejándome de un pasado doloroso y hacia un futuro de mi propia elección. Un año después del día en que Jaque me empujó por esas escaleras del sótano, me paré en la entrada del Centro de Resiliencia, una fundación de defensa recién establecida para sobrevivientes de abuso familiar. La luz del sol de otoño atrapó la placa de latón junto a la puerta, haciendo brillar las palabras: la curación comienza con ser escuchado. Peyton estaba a mi lado, con la cámara lista para capturar el momento. ¿Quieres que tome una de ti cortando la cinta? Sonreí, ajustando mi agarre en el bastón de madera pulida que todavía necesitaba para distancias más largas. Los fisioterapeutas tenían razón. Volví a caminar, aunque no exactamente como antes. Mi pierna izquierda permanecía más débil que la derecha, y el daño nervioso significaba que a veces experimentaba dolor o entumecimiento inesperados. Pero estaba erguida y móvil, desafiando los peores escenarios que habían perseguido los primeros días de mi recuperación. Hagamos una foto de grupo en su lugar, sugerí, haciendo un gesto a la pequeña reunión de personas que habían hecho posible este momento. La abuela Elaine, que había proporcionado los fondos iniciales para el centro, Amber, mi fisioterapeuta, que se había ofrecido como voluntaria para ofrecer terapia de movimiento para sobrevivientes de trauma, Jordan, quien supervisaría los servicios de consejería, la detective Sanders, que nos había conectado con el componente de defensa legal, y lo más sorprendente, mi madre, Heather, parada un poco apartada de los demás, con la incertidumbre escrita en su rostro. El año siguiente al juicio había traído cambios que nunca podría haber predicho. Jaque estaba cumpliendo su sentencia en un centro de rehabilitación juvenil donde los informes sugerían que finalmente estaba recibiendo la intervención psicológica que había necesitado durante años. Mi padre enfrentó sus propias consecuencias legales por el papel que había desempeñado al permitir y encubrir el comportamiento de Jaque. Su matrimonio no había sobrevivido a la tensión. Mi madre se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, comenzó terapia y tentativamente se acercó para reconstruir algún tipo de relación conmigo. No era perdón exactamente. Esa palabra se sentía demasiado simple para la compleja realidad de nuestra situación. Era más como una renegociación cuidadosa, ambas tanteando el camino hacia lo que fuera posible entre nosotras. Todos reúnanse, dirigió Peyton, organizando a la pequeña multitud en los escalones de la casa victoriana convertida que serviría como hogar del Centro de Resiliencia. India en el medio, por supuesto. Mientras nos posicionábamos para la foto, sentí una oleada de emoción, no solo orgullo por lo que habíamos logrado, sino asombro por cuánto había cambiado en un solo año. De yacer paralizada en el piso de un sótano a estar parada aquí rodeada de una comunidad de apoyo que había ayudado a crear. La ceremonia de corte de cinta fue breve pero significativa. Hablé sobre mi propio viaje y la misión del centro de brindar apoyo integral a quienes escapan del abuso familiar, desde defensa legal hasta asesoramiento y asistencia práctica con vivienda y empleo. Varios medios de comunicación locales cubrieron el evento, ayudando a difundir la conciencia sobre los recursos que yo había necesitado desesperadamente durante mi propia terrible experiencia. Después de los procedimientos formales, mientras los voluntarios y partidarios se mezclaban con refrigerios, mi madre se me acercó vacilante. Esto es notable, India, dijo, señalando la casa renovada con su interior cálido y acogedor. Has creado algo importante aquí. Gracias, respondí, todavía encontrando extraño escuchar un orgullo genuino en su voz al hablar de mí. Ha sido un esfuerzo grupal, asintió, con los ojos observando los materiales de recursos exhibidos en las mesas, los cómodos espacios de reunión, el área de juegos para niños. He estado pensando mucho sobre por qué no te protegí, dijo de repente. Mi terapeuta dice que entender no excusa, pero podría ayudarnos a ambas a sanar. Esperé, dándole espacio para continuar. Tenía miedo todo el tiempo, admitió en voz baja. Miedo de Jaque, sí, pero más miedo de lo que su comportamiento decía sobre mí como madre. Cada incidente se sentía como un fracaso personal que no podía soportar reconocer. Así que me convencí de que no estaban sucediendo o no eran tan graves como parecían. Era más fácil verte a ti como el problema que enfrentar lo que estaba pasando con Jaque. Su honestidad me tomó por sorpresa.
Durante tanto tiempo, había imaginado confrontar a mis padres con sus fracasos, obligándolos a reconocer el daño que habían causado. Pero ahora, frente a la dolorosa autoconciencia de mi madre, encontré que la ira que me había sostenido daba paso a algo más complejo. Pasé años tratando de hacerte ver, le dije. Años pensando que si pudiera encontrar las palabras correctas, la forma correcta de explicar, tú y papá me protegerían. Lo sé, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Y deberíamos haberlo hecho. No hay excusa para lo que no hicimos. No, estuve de acuerdo. No la hay. Nos quedamos en silencio por un momento, con el peso de todo lo que había sucedido entre nosotras llenando el espacio. No sé si alguna vez podremos tener una relación normal de madre e hija, dije finalmente. Ha pasado demasiado, asintió ella, aceptando esta realidad. Lo entiendo. Estoy agradecida de que me permitas cualquier lugar en tu vida. Todavía estoy averiguando cómo se ve ese lugar, admití. Pero creo que tal vez podamos construir algo nuevo. No basado en olvidar o fingir, sino en la verdad, incluso cuando es difícil. Me gustaría eso, dijo simplemente. A medida que avanzaba la tarde, me encontré involucrada en conversaciones con clientes potenciales, personas que habían oído hablar del centro a través de grupos de apoyo o redes sociales, que reconocían sus propias experiencias en mi historia. Cada conversación reforzó el propósito detrás de la creación del centro, asegurar que otros tuvieran el sistema de apoyo que yo había improvisado a través de la suerte y la persistencia. La abuela Elaine se unió a mí mientras tomaba un descanso sentada en un banco en el pequeño jardín detrás de la casa. A los 79 años, había encontrado un nuevo propósito al apoyar el centro, canalizando su pesar por años de acción insuficiente en asistencia práctica para otros. Estoy orgullosa de ti, India, dijo, dándome palmaditas en la mano. No solo por volver a caminar, aunque eso es bastante milagroso, sino por esto, convertir tu dolor en propósito. Tuve buenos ejemplos, le dije. Te levantaste en esa sala del tribunal y dijiste la verdad, incluso cuando significaba testificar contra tu propio hijo. Ella suspiró pesadamente. Demasiado tarde, tal vez. Pero más vale tarde que nunca. Ese se ha convertido en mi lema también, dije con una pequeña sonrisa. Más tarde esa noche, después de que los visitantes se habían ido y solo quedaba el equipo central, nos reunimos en lo que se convertiría en la sala de reuniones principal del centro. Jordan levantó una copa de sidra espumosa en un brindis. Por el centro de resiliencia, dijo. Y por India, quien nos mostró a todos lo que realmente significa la resiliencia. Y por los nuevos comienzos, agregó Peyton, construidos sobre cimientos honestos. Mientras chocábamos las copas, sentí el peso del año pasado, el dolor, la lucha, las victorias ganadas con esfuerzo a sentarse en algo que se acercaba a la paz. No la falsa paz de la negación que había caracterizado mi vida familiar durante tantos años, sino la paz auténtica que proviene de enfrentar verdades difíciles y encontrar un camino hacia adelante a pesar de ellas. A la mañana siguiente, llegué temprano al centro para prepararme para nuestro primer día oficial de operación. El sol de otoño entraba a través del travesaño de vidriera sobre la puerta principal, proyectando patrones de luz de colores a través del piso de madera. Me moví por las habitaciones, enderezando materiales de recursos, ajustando sillas, asegurándome de que todo estuviera listo. En la pequeña oficina que sería mía, desempaqué una caja de artículos personales, una planta de Peyton, una foto enmarcada de la abuela Elaine y yo en mi graduación de fisioterapia, el diario que Jordan me había dado cuando comencé la consejería. Por último, coloqué una pequeña escultura en el escritorio, una figura levantándose, con los brazos extendidos hacia el cielo, creada por un artista que se especializaba en representar el trauma y la recuperación. A las 9 en punto, llegó nuestra primera clienta, una joven llamada Ashley, vacilante y vigilante, claramente esperando ser incrédula o despedida. Reconocí la mirada porque la había usado yo misma durante años. Bienvenida al Centro de Resiliencia, dije, extendiendo mi mano. Mi nombre es India Carson. ¿Por qué no entras y me cuentas tu historia? Te prometo que estoy escuchando. Mientras nos acomodábamos en las cómodas sillas de mi oficina, sentí el círculo completo de mi viaje de víctima a sobreviviente a defensora. El camino había sido inimaginablemente difícil, marcado por la traición y el dolor, pero también por aliados inesperados y fuerza descubierta. Siempre llevaría las cicatrices físicas y emocionales de lo que mi familia había hecho,
pero ya no me definían ni limitaban en lo que podía convertirme. Más tarde esa tarde, enseñé mi primera clase de defensa personal para sobrevivientes, modificada para acomodar mis propias limitaciones físicas persistentes, pero no menos poderosa por ello. De pie ante un grupo de mujeres que habían experimentado violencia familiar, demostré cómo mantenerse firme, cómo usar tu voz como arma, cómo reconocer tu propia fuerza. La recuperación no se trata de volver a quien eras antes del trauma, les dije al terminar. Se trata de descubrir en quién puedes convertirte debido a ello. No a pesar del dolor, sino a través de él. Las personas que nos lastiman no pueden determinar nuestro valor o nuestro futuro. Ese poder nos pertenece solo a nosotras. Mientras las mujeres salían, agradeciéndome con palabras y a veces abrazos llorosos, vislumbré mi reflejo en el espejo del estudio. De pie, alta, a pesar del bastón en mi mano derecha, con la cara animada con propósito. En ese reflejo, no vi a la niña asustada que había vivido con miedo a la crueldad de su hermano. No a la mujer rota que había yacido paralizada en el piso de un sótano, sino a alguien nueva, más fuerte, más clara, más auténticamente ella misma de lo que nunca se le había permitido ser. Esta fue la mayor revelación de mi viaje. Que a veces lo que parece un final es en realidad un comienzo. A veces lo que te rompe se convierte en la base sobre la que construyes una vida más veraz. Y a veces las palabras que comienzan como un grito de dolor, se te pasará caminando, deja de ser un bebé, se convierten en el desafío que te enseña no solo a caminar de nuevo, sino a correr hacia un futuro de tu propia creación. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te has sentido silenciado, descartado o atrapado en una dinámica familiar donde tu verdad no era bienvenida, por favor sabe que no estás solo. Hay personas que te creerán, te apoyarán y te ayudarán a encontrar tu camino hacia la seguridad y la curación. A veces, lo más valiente que podemos hacer es decir nuestra verdad, incluso cuando, especialmente cuando, aquellos más cercanos a nosotros no quieren escucharla. ¿Alguna vez has tenido que defender tu propia verdad cuando otros intentaban silenciarte? ¿Cómo encontraste la fuerza para hacerlo? Por favor, comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que no está solo. Deseándoles a todos la fuerza y el apoyo que merecen en su propio viaje de resiliencia.